La Legión de María de Senatus de Bilbao, y voy a presentaros a nuestra hermana legionaria, también de Senatus de Bilbao, Pili González. Va a realizar una charla sobre la llegada de la Legión de María a España y también sobre la figura de Pacita Santos, que hemos leído mucho en la Legión de María, que sabéis que era filipina y como hablaba castellano, pues fue la que introdujo en aquel momento la Legión de María en España. Entonces, Pili os va a realizar la charla. Pili lleva unos poquitos meses en la Legión de María, solo 63 años. Entonces, como veis, ya es una hermana legionaria con muchos años. Pues ya sin más, escuchamos la charla. Pues buenas tardes. Me ha tocado en una hora, creo que peligrosa. Después de comer, pues a lo mejor os entra el sueño. Solo os pido una cosa, que el ronquido no sea excesivamente fuerte, Pero por lo demás, bueno, creo que hay cosas que os pueden interesar, otras igual os da lo mismo, pero he hecho lo que sé, Los datos que doy son los que yo creo que son ciertos. Habrá muchas cosas que no me oigáis decir, pero es porque las desconozco. Yo solamente he hecho la charla esta en función de lo que tengo más o menos seguridad, porque como voy a hablar de los tres consejos, a lo mejor no os sentís suficientemente representados, pero es que no tengo más datos, Bueno, lo primero, un saludo agradecido para los hermanos enviados de Dublín, el hermano Noel y el hermano Par. También para los directores espirituales, para los representantes de otros organismos eclesiales, para todos los legionarios y legionarias de aquí y venidos de distintos puntos de España, y para todos los simpatizantes de la Legión aquí presentes. Es un honor dirigirme a vosotros en un encuentro tan emotivo como es la celebración de la clausura de nuestro centenario de la fundación en Dublín por el hermano Frank Duff de la Legión de María. Hace ya un tiempo, y con bastante insistencia, la hermana Consotello me viene pidiendo que hable sobre la fundación de la Legión de María en España, ya que la hermana Pacita Santos, que como sabéis fue la extensionista que envió el concilium, llegó a Bilbao con este fin. Me imagino que habrán pensado en mí porque yo la conocí personalmente e incluso porque había tenido una relación casi familiar con ella. Yo era muy cría entonces, pero tengo un recuerdo bastante acercado de ella, ya que en sus estancias en Bilbao normalmente se quedaba en casa de mi abuelo y de mi tía paternos. Y digo normalmente porque al principio se hospedaba en la residencia de las Madres Angélicas, pero con el tiempo cambió su residencia. La mayoría de los datos que voy a exponer los he conseguido de las 67 cartas que escribió a mi tía a lo largo de los años 52, 54, 57 y 58. Y que las tengo yo en mi poder, que me las dejó mi tía de herencia. No sé la razón por la que el resto de años no tengo ninguna, por eso os decía antes que quizá los datos no estén completos. Quizá es porque en aquellos tiempos estaba en Bilbao y entonces, claro, no escribía cartas, hablaban personalmente. También he tomado citas del libro que muchos tendréis, Pacita Santos, la filipina que trajo a España la Legión de María, que lo escribió el hermano Frank Ures. Y también he sacado información de unas cuantas notas que dejó escrita para mí la tan recordada hermana Mari Gerrikagoitia, y que algunos veteranos aquí aún la recuerden. Las personas, eso era una legionaria de Bilbao que fue para mí extraordinaria. No son muchos los datos porque hay algunas lagunas de actividades realizadas de las que no tengo conocimiento, pero creo que sí son interesantes para hacer un seguimiento de los pasos que nuestra hermana Pacita dio a lo largo y ancho de España durante 8 años.
Y ahora paso a relatar lo que sé acerca del tema que nos ocupa. Intentaré seguir el orden cronológico de la fundación de la Legión de María en los 3 senatus, empezando por el de Bilbao. No es porque yo pertenezca, es que fue el primero. Continuando por el de Madrid, que fue el segundo, y terminando por Barcelona, que fue el tercero y último. Llegada de la enviada hermana Pacita Santos Díaz. Fue en el año 1949 cuando un presbítero de Bilbao, destinado como coadjutor en la parroquia Catedral de Santiago, leyendo la revista Incunable, conoce la existencia de un movimiento nuevo denominado Legión de María, por medio de un artículo que había escrito don Casimiro Sánchez Aliseda, y decide escribir al concilio pidiendo información sobre dicho movimiento. El presbítero se llamaba don José Manuel Apellaniz. La respuesta no se hizo esperar y llegó una carta con la promesa de que en breve llegaría a España una enviada y que se pondría en contacto con él. Y así fue, porque en los primeros días de febrero de 1950, creo que fue el día 4, pero no estoy muy segura, llega a Bilbao la enviada Pacita Santos y se presenta al sacerdote antes mencionado. Él se queda bastante asombrado por la celeridad con que se ha realizado todo, pero enseguida se pone a trabajar a petición de Pacita, a fin de poder reunir a algunas personas para que puedan conocer y comenzar la Legión de María. Así pues, el 16 de marzo de aquel mismo año, es decir, un mes y medio, se celebra la primera junta de la Legión en Bilbao y, por tanto, en España. El problema para su continuidad fue que las personas que habían asistido no pudieron seguir, ya que pertenecían a otra institución, concretamente a la Alianza de Jesús por María, y a las dirigentes no les pareció conveniente que se perteneciera a 2 instituciones eclesiales al mismo tiempo. Es por esta razón que en Bilbao se celebra la primera Junta Legionaria en España, pero el primer presidium se formaría en Madrid, a donde Pacita se trasladó pronto. Y ahora empiezo con el Senatus de Bilbao. Se continúa con la difusión y en noviembre de 1950 se funda el primer presidium en Bilbao bajo el nombre de María Inmaculada, establecido en la parroquia de la Catedral Santiago, con don José Manuel Apellaniz como director espiritual y formado por 6 legionarias. Y el 20 de marzo de 1951, es decir, al año siguiente, se forma la curia con 3 presidia. Su director espiritual fue también don José Manuel Apellaniz. La difusión lleva un ritmo ascendente y rápido. Desde el primer presidium fundado, como he dicho, en 1950, la enviada visitó las ciudades de Vitoria, Burgos, León, San Sebastián, Tudela, Calahorra, Oviedo y Pamplona. Estas son las ciudades que tengo constancia escrita, y a algunas de ellas visitó en varias ocasiones, como por ejemplo Burgos. En muchos de estos viajes la acompañaron unas veces la hermana María Teresa Martínez de Burgos y otras la hermana María Consolación González de Bilbao, que era mi tía, concretamente. El 22 de septiembre de 1963 se celebra la Junta de la elección de Bilbao como Senatus. Y ahora vamos con el Senatus de Madrid. Casi de inmediato a su llegada a Bilbao, la hermana Pacita se traslada a Madrid y allí conoció al franciscano padre Miguel Oltra, quien le ayudó activamente en su misión. Una vez concedido el permiso del arzobispado de Madrid, la hermana realiza la difusión en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, apoyada por el padre Eusebio Malo, y fundando el primer presidium en Madrid y también el primero de España, con el mismo nombre de la parroquia, y como la primera presidenta fue la hermana Ascensión Fernández de Santos.
En el ámbito de este Senatus, la hermana Pacita visita gran cantidad de ciudades, algunas como Toledo y Valladolid, por ejemplo, varias veces. Las voy a enumerar, aunque sea un poco largo, porque todas tienen derecho a ser nombradas y para hacernos una idea de su actividad. Estas son Sevilla, Valladolid, Alcalá de Henares, Córdoba, Palencia, Badajoz, Toledo, Albacete, Sigüenza, Segovia y Ourense. Todas ellas a lo largo de los años 52 al 54. Y en 1957 estuvo en Vigo, Salamanca y Cuenca. Esta constancia de viajes corresponde solo a 2 años, así que hay que imaginarse lo que recorrería a lo largo de sus 8 años entre nosotros. Hacia el año 1953, desde el Concilium, le indican que vaya a Tenerife, donde la hermana Suñer había fundado un presidium con la ayuda de un hermano irlandés que se encontraba allí. La hermana Pacita realizó durante todo un mes una extensa difusión en la isla. La hermana Pacita comenta en una de las cartas la dificultad que encuentra para la difusión en Madrid, pero por fin, a finales de 1953 o principios de 1954, no he conseguido la fecha exacta, se constituye la curia y 10 años después, el 21 de julio de 1963, el concilio la eleva a senatus. En este tiempo también hay una hermana de nombre María, no me consta el apellido, que la ayuda en su extensión. Y vamos ahora con el senatus de Barcelona. Vamos con el último consejo en fundarse la Legión de María. Las primeras noticias que tengo de este territorio se refieren a Zaragoza y datan del año 1954. Realiza 2 viajes a dicha ciudad, uno a primeros de año y el segundo en agosto. De ahí se traslada a Barcelona, ciudad donde, según manifiesta en una carta, el campo es duro. No conoce a nadie en un principio, pero después le señalan a una joven que le ayudó enormemente en su labor. El nombre de esta joven era Providencia Juglar, quien le presentó al padre Coll y colaboró activamente con ella en la difusión. El primer encuentro con personas para formar un presidium fue el 11 de febrero de 1955 y a la semana siguiente dio comienzo el primer presidium de la ciudad. Siento no tener el nombre del mismo. La difusión por su territorio se extendió por Tarragona, que tuvo, si no estoy mal informada, la primera curia de juveniles. También estuvo en Zaragoza, Solsona, Girona, Figueras, Valencia y Huesca. Fue el 22 de noviembre de 1957, festividad de Cristo Rey, cuando se fundó la curia, y el 8 de septiembre de 1966 fue elevado a senatus. Y hasta aquí la historia de los 3 senatus, y ahora paso a hablar del segundo tema, que es ¿quién es Pacita Santos? Hasta aquí, como digo, la descripción que puedo hacer del desarrollo de la Legión de María en España a partir de los documentos e información que poseo. Pero me gustaría contar la historia de Pacita, que es mucho más amplia. Recorrió, como ya he expuesto, España de norte a sur y de este a oeste. Fue incansable en su misión, recorriendo cientos de kilómetros en todo tipo de transportes. Una cualidad personal fundamental. Y nos preguntamos, ¿por qué consiguió tantos frutos? Y yo respondo, gracias a su generosidad, que se tradujo en varias facetas de su vida y misión. Por ejemplo, dejó a su familia y a su país. Creo sinceramente que es el paso más difícil para cualquier persona que viva en un hogar acogedor. No me cabe duda que el suyo fue uno de ellos. Se hace patente en sus cartas. Está preocupada por la salud de su madre, y para Pacita tuvo que ser doloroso y, pienso, hasta heroico, no poder estar con su madre en esos momentos de su vejez y enfermedad como hubiera sido su gusto.
Es cierto que tenía más hermanos, pero el amor por su madre no se reemplaza con la presencia de los demás, y ella en la distancia sufrió y hasta puede que tuviera mala conciencia por su ausencia en estos difíciles momentos. También a través de sus cartas cuenta que un familiar en una ocasión estuvo a visitarla y más tarde un hermano suyo y su familia vinieron a verla a España. Ella se muestra feliz y les dedica todo el tiempo disponible con que cuenta. Estos dos episodios me hacen pensar en lo que debió suponer para ella la distancia física de su tierra natal en general y de su familia en concreto. Ejercitó la virtud de la paciencia. Cualquiera que se dedique al apostolado sabe que esta virtud es primordial y Pacita no fue una excepción a ella. Esta mañana oíamos hablar de la paciencia, A lo largo de todos los años que estuvo en España, tuvo que desarrollarla en grandes dosis. Quien haya leído el libro anteriormente citado se dará cuenta de lo que tuvo que padecer para conseguir entrevistarse con los obispos de las distintas diócesis donde quería implantar la legión. También las salas de espera de muchos de estos obispos podrían contarnos las horas que pasó a la espera de ser recibida en audiencia. También contó con la oposición más o menos velada de párrocos y personas a las que se le invitaban a participar. En un par de cartas dice textualmente desde Barcelona: el campo es muy duro, y en otra desde Logroño: pocos quieren trabajar en el campo duro. Largas esperas también para conseguir los frutos de su trabajo, que también los hubo y en abundancia. Pero Pacita era una mujer positiva. Tomaba al pie de la letra el lema del manual sobre el fracaso y decía que el fracaso es un aplazamiento del triunfo. Este lema lo repite en sus cartas en varias ocasiones. Yo creo que ahí está una de las claves de su éxito, el sentido positivo que da a sus fracasos y que le empuja a lograr el triunfo, cueste lo que cueste. Voy a terminar este comentario con las palabras escritas por el padre Gregorio de la Cruz, carmelita, que la apoyó en su misión. Dice: la labor en España ofrecía particulares dificultades. Tenía que chocar con la suspicacia de no pocos en las altas esferas que veían que la legión era peligro para el intento de afianzar la acción católica que se iba realizando entre luchas y contrastes con otras asociaciones religiosas del apostolado. No se veía la necesidad de introducir nuevas formas importadas del extranjero que acaso no harían sino sembrar confusionismo. María Paz tuvo que aguantar mucho, desde el desplante hasta la despreocupación, pasando por algo que a veces se parecía al desprecio. Horas de aguante en la sacristía o en los despachos de los curas o en los locutorios de los frailes, para ser luego recompensada la mayor parte de las veces con negativas rotundas o excusas corteses. Pero María Paz no se desalentaba. Si la legión no lograba afianzarse en España, no sería porque ella no había puesto todo su tesón, su valor, su cuerpo y alma para conseguirlo. Ante la enfermedad, Pacita no tuvo una salud fuerte. Esta característica es común a varios enviados de la legión. Recordemos a Edelmeri Quinn y a Alfonso Lambe, que también tuvieron una salud muy frágil, lo que no les impidió dedicarse a su misión con coraje y entrega generosa. Su actividad incansable a lo largo de los años, sus continuos cambios de clima, de comida, de viajes, amén de la multitud de entrevistas con obispos, presbíteros, legionarios, etc., sus gozos y sus desilusiones habían hecho mella en su salud. En varias cartas, la primera vez en 1954, menciona momentos delicados de salud y manifiesta que ha tenido que guardar cama. Sobre todo, tuvo muchos problemas con su hígado y padeció de mareos que le dificultaban su tarea. Ella seguía adelante y hubo un momento
momentos en que las legionarias más cercanas le impidieron seguir por unos días porque estaba su salud muy quebrantada, pero ella no quería dejar su labor. Debía ir a Madrid a solucionar un problema urgente y vital para la curia, y para evitar que la volvieran a impedir seguir adelante, pidió a una hermana que le acompañara que no dijera nada acerca de su maltrecha salud. Pero también ella supo cuidar a los demás. Se ha parado. En carta del 12 de diciembre de 1954, relata que ha estado cuidando a María, legionaria madrileña antes mencionada, que la acompañó en muchos viajes, porque estaba enferma y tuvo que dejar sus actividades por un tiempo hasta que ésta se curó. Ahora, en sus viajes como excursionista. Hoy en día disponemos de buenos transportes públicos y de buenas autopistas y carreteras, pero las personas que ya peinamos canas y sumamos muchos calendarios, recordamos en qué situación viaria y de transporte ferroviario y aéreo se encontraba España en los años 50 del siglo pasado. Para los que no conocisteis aquella época, os pido un poco de imaginación. Quizá viendo películas españolas de aquellos tiempos podáis haceros una idea. Pues bien, en aquellos medios tan rudimentarios, nuestra hermana Pacita viajó, como habéis comprobado, por toda España. Según sus cartas, en muchas ocasiones lo hizo en el tren correo, que era el transporte más barato y más lento, pues paraba en casi todas las estaciones. Y yo os comento, cómo recuerdo aquellos trenes llenos de personas, pollos, perros, maletas, tarteras con comida y un sinfín de cosas de lo más variopintas. Creo que lo recordaremos todos, hemos viajado en aquellos tiempos. También tomaba otros trenes mejores y más rápidos, pero para viajes más largos y porque se hacían por la noche y así ganaba tiempo. Ya veis que no perdía oportunidad. Pero siempre procuró ser lo menos onerosa para la legión. En estas circunstancias podemos imaginarnos lo que tuvo que superar para viajar 2 noches durante casi 6 horas de viaje a fin de entrevistarse con un sacerdote. Este no pudo recibirle y ella tuvo que repetir el viaje a los pocos días. Pero estas y otras dificultades no la amedrentaron ni la hicieron desistir de su misión. En un mes he llegado a contabilizar a través de su correspondencia sus viajes hasta 6 ciudades bien distantes entre sí. Valladolid, seguid el mapa de España, Valladolid, Toledo, Badajoz, Madrid, Albacete y Tarragona. Esto sucedía en el año 1954. También comenta acerca de la climatología, a veces extrema, que tuvo que soportar. Así dice en una carta que estuvo esperando en un pueblo de Cantabria cerca de Reynosa, que para mí es uno de los pueblos más fríos de España, alrededor de 1 hora a un autobús en medio de una nevada monumental y en consecuencia con un frío intensísimo. Desde luego el frío era su peor aliado, como manifestará con cierta frecuencia. ¿Quién la mantiene? Sin duda alguna su fe. Era una persona entregada sin fisuras al Señor y con ardiente amor a su Madre María. Una de las peticiones que se repiten en todas y cada una de sus cartas es que recen por ella y que pidan al Espíritu Santo que bendiga su trabajo. Ya su misión en España la comenzó con una peregrinación previa a Lourdes para pedir a la Madre su ayuda y protección. En su vida personal no perdía la misa diaria a no ser por imprevistos. En un momento determinado manifiesta su pesar por no haber podido acudir a la Eucaristía después de haber pasado toda la noche de viaje y en ayunas para poder comulgar, ya que en aquellos tiempos, como sabéis, era preceptivo para poder comulgar el ayuno completo desde las 12 de la noche anterior.
En las dificultades que tenía, ella recordaba de la oración final de la tésera el párrafo: concédenos una fe firme e inconmovible como una roca en las cruces, afanos y desengaños de la vida. Siempre rezaba antes de un trabajo o una entrevista. Para ejemplo, os voy a transcribir una anécdota bien significativa de lo que os estoy diciendo. Aquí en Bilbao se recuerda frecuentemente como ejemplo de tesón y de fe. Creo que la habréis oído, pero para los que no la han oído, la repito. Aparece también en el libro ya mencionado sobre ella, escrito, y también por la hermana mencionada Mari Gerrikagoitia, quien fue testigo directo del hecho, porque estaba con ella. Es así el ejemplo. Pacita y Mari van a la estación del norte en Bilbao. La estación del norte en Bilbao es la estación de Renfe. A Pacita le urge tomar el tren de la noche para Madrid, porque en Madrid tiene concertada para la mañana siguiente una entrevista con un personaje importante. Pero en la estación del norte había tal gentío que Pacita opta por gestionar el billete en una agencia de viajes cercana. En la agencia habla con el gerente, recibe una seca respuesta: señorita, no hay billete. Durante un cuarto de hora muy largo, Pacita, orante y paciente, insiste proponiendo múltiples combinaciones, hasta que el gerente, esbozando una cortesía de oficio, le interrumpe con firmeza: señorita, si yo viera la más mínima posibilidad de darle el billete, tengas la seguridad de que lo haría. Y concluye rotundo: a todas sus propuestas tengo que repetirle lo mismo: no hay billete. Tras casi media hora de duelo verbal, Pacita y Mari se alejan, caídas las alas de la esperanza. Mas tras caminar unos 5 minutos, Pacita, como iluminada, toma una decisión repentina: vamos otra vez a la agencia. Y vuelve, y Mari con ella. Ella necesita ir a Madrid esa noche, y la Virgen, por su legión, no le puede fallar. En recogimiento de camino, ora fervorosamente con el acordaos. Ya están en la agencia. El gerente, en conversación telefónica, la mira y la saluda con los ojos. Acabada aquella conversación, pasa a otra con Bayona, luego a otra con Burdeos y luego a otra con no se sabe con quién. Pacita, silenciosa, espera, moviendo levemente los labios. Terminada esta cuarta conversación, al tiempo que cuelga el teléfono, el gerente, muy feliz, exclama: señorita, tiene usted billete. Acaban de devolverle en esa última conversación un billete destino Madrid. Fue, una vez más, el triunfo de la seguridad de la fe en la mediación maternal de María. Dejar las cosas bien atadas. Pero Pacita nunca hacía las cosas a medias. Al terminar su misión en España, había fundado 84 presidia de adultos y 19 de juveniles, número que no guarda proporción con su gigantesco esfuerzo, pero los dejó fuertemente consolidados y fueron levadura que, sin mucho tardar, dieron fecundos frutos después de su regreso a Filipinas. Ante su inminente regreso a su país, se sugirió a la hermana Pacita la conveniencia de tener algún encuentro de los oficiales de las curias existentes a fin de que se conocieran personalmente y pudieran así relacionarse con mayor facilidad y agrado. La idea le pareció necesaria y enseguida programó lo que más tarde se llamaría el Congresín de Burgos. Tuvo lugar a mediados de agosto de 1958 y consistió en 3 días de feliz convivencia legionaria. Alojados en una misma residencia, oficiales de los consejos de Madrid, Toledo, Barcelona, León, Burgos, etc., con el padre Joaquín Coll, director espiritual de la Curia de Barcelona, al frente, todo se hizo en conjunto: vida de oración, reuniones, charlas, salidas, etc.
Dentro de un clima de exquisita fraternidad, se trataron profundamente varios temas de alto interés legionario, con charlas a cargo de todos los presidentes de curia que participaron. Un congresín de inolvidable recuerdo y sumamente rico en resultados tras la prevista ausencia de la hermana Pacita. Esto lo he tomado de las notas de la hermana Mari Guerricabetea. Y para terminar, quiero volver a remitirme a su correspondencia para destacar dos frases que me parecen muy significativas y de diferente talante. En una decía, refiriéndose a la colaboración que le pedía a mi abuelo y que éste no estaba muy convencido de otorgársela: así son las legionarias, Bondioni. Tenemos que ser sinvergüenzas para conseguir lo que pretendemos en nuestras obras legionarias. Y lo consiguió. En otra, ya cerca de terminar su misión, expresaba su alegría a mi tía con estas palabras: te puedo decir que estoy satisfecha de todo lo que se ha hecho. Con la ayuda de la Santísima Virgen hemos conseguido lo que pretendíamos. Con harta satisfacción puedo decir que ya tenemos Legión de María en España. Tú sigue pidiendo por los asuntos que tengo entre manos. En su despedida en Bilbao se puso de manifiesto que su satisfacción no era baldía. Un muy nutrido grupo de legionarios acudieron al Carmelo de Begoña y se le otorgó el homenaje que se merecía por su buen hacer y su cercanía, pero sobre todo por el amor y dedicación que prestó a la Iglesia por medio de la Legión de María. Y para terminar, una pequeña cita de la carta que escribió desde Dublín antes de la despedida en el Carmelo. Ya te puedes imaginar la alegría que siento encontrarme una vez más con nuestro santo fundador y demás oficiales y miembros del Concilium. El domingo estuve en la Junta del Concilium, que duró más de 3 horas, y después de tomar el consabido té, tuvimos otra reunión de 2 horas y media. Así es la vida legionaria en Dublín. Me emocioné al ver al fundador y otros que ya los conocía recibirme en el aeropuerto. Se empeñó el fundador que me viese el médico y he tenido que obedecer, pero espero poder regresar pronto a España. Tendré que terminar mi labor y prepararme para lo que la Santísima Virgen quiera de tu hermana. Total, lo importante es poder complacer a nuestra Madre y cumplir con alegría la voluntad de su divino Hijo. ¿No te parece? Estoy muy contenta en estos días, a pesar de que tengo muchas cruces. Ya te lo contaré de palabra. Pide mucho por tu hermana, que me hace mucha falta, y dile al Señor todo lo que quieras decirle. Pero dile a nuestra Madre, me enseñe a amar a su Hijo mejor. Espero te encontrarás mejor de tus achaques. Ya sabes que la Santísima Virgen quiere a los cacharros viejos. Tenemos que trabajar mucho. A pesar de los muchísimos presidia de Dublín, no obstante, queda todavía un campo extenso donde se puede trabajar. La otra noche he estado con las chicas de la hospedería. Es un milagro la labor que hace la Legión con estas chicas de la calle y lo mismo con las mujeres. Todo eso está transcrito directamente de sus cartas. Mirada al futuro. Y doy por terminada mi charla con las mismas palabras que utilicé en una charla en Bilbao con motivo del 75 aniversario de la fundación de la Legión de María y que también las dije en su día en León, que se acordarán los que están aquí, y que nos pueden servir para después del centenario. Estas personas, en recuerdo a Fran Duff, Eden Quinn, Alfonso Lambe y Pacita Santos, nos tienen que servir de acicate y estímulo para seguir caminando. Una celebración de esta clase no tendría sentido si, además de dar gracias a Dios y a María por habernos distinguido con su llamada y al Espíritu por habernos acompañado y dado fuerza, no nos impulsara hacia el futuro con ánimo renovado, espíritu emprendedor y generosidad para con generaciones venideras, ya que debemos de ser capaces de entregar el testigo que nuestros antecesores nos pasaron. Esto es lo principal, que seamos testigos de Cristo allá donde nos encontremos,
y que lo sepamos hacer al estilo que nos marca la Legión de María, con alegría, entrega, fidelidad, amor a los hermanos, con espíritu de humildad y haciéndolo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Muchas gracias.